Estimados, estimadas, muy buenas tardes. El objeto del presente video es presentar la cápsula resumen correspondiente a la semana número 3 del módulo AMP 202, Ejecución Pública. Ejecución Presupuestaria Pública, perdón. En ese sentido, la semana número 3 consiste fundamentalmente de la revisión de algunos conceptos fundamentales en virtud de principios contables para estos efectos y también de normativa general respecto a contabilidad gubernamental. ¿Ya? En este sentido, vamos a repasar algunos principios contables elementales para este efecto. Principios de entidad contable, donde cada institución o servicio público administra sus recursos y obligaciones del Estado. ¿Ya? Constituye una entidad cada servicio público independiente con derecho a atribuciones y deberes propios. El de bienes económicos, donde la contabilidad está referida a hechos, recursos y obligaciones de carácter económico para estos efectos. De la moneda como unidad de medida, ya donde la contabilidad se mide en una moneda determinada para todos los efectos, bajo un factor heterogéneo, o sea, la misma moneda. De dualidad económica, en el cual se reconoce ¿ya? Que los recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como metas y por la fuente de dichos recursos. En sentido, en palabras simples, ese es el método de partida doble. Recursos asociados con ingresos asociados para estos ingresos contra egresos. Devengado, ya con la determinación en los cuales se debe considerar todos los recursos y obligaciones del periodo independiente que estos hayan sido percibidos o pagados. O sea que se registra para estos efectos los libros contables cuando se compromete un recurso, ya sea ingreso o egreso, más allá de cuando se paga, que es el principio de caja, fundamentalmente. La realización es que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, ¿ya? Lo que llamamos como principio de caja, o sea, cuando la operación que los origina se concreta para estos efectos. Cabe señalar que la administración gubernamental ya utilizamos y nos basamos para efectos contables por el principio de devengado. El costo como base de evaluación es el registro de las operaciones, se basa en el valor del costo, adquisición, producción o canje, que constituye el criterio principal y básico de evaluación. Entidad en marcha es la información contable que corresponde a organismos económicos cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura, salvo indicación expresa en contrario. El periodo contable, ya para estos efectos, es el periodo propiamente tal donde se registran los hechos contables, pueden ser mensual, diario, semanal, trimestral, anual, etc. El criterio prudencial es la medición de recursos y obligaciones en contabilidad. Requiere que sean incorporadas estimaciones para los efectos de distribuir costos, gastos e ingresos. Recuerden que hay elementos que, por ejemplo, a futuro se generan entre periodos relativamente cortos y entre diversas entidades. Por lo mismo, se habla de criterio prudencial para estos efectos. La significación e importancia relativa es poner la correcta aplicación de los principios y normas. Se debe actuar principalmente con un sentido práctico. Por otro lado, la objetividad es que los cambios que se produzcan en los recursos y obligaciones deben ser contabilizados en la medida que sea posible medir estos cambios. Respecto al principio de exposición, es que los estados contables se deben exponer por completo los resultados de la gestión de los servicios públicos para estos efectos. El de equidad, en que los intereses opuestos deben ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho que sus intereses particulares se ven en conflicto. Bajo esa lógica, el principio de equidad se relaciona, quisiéramos indicar la normativa pública con el principio de probidad para estos efectos, la equidad en la contabilidad. La relación fundamental de los estados financieros la vamos a entender como resultado del proceso contable, que son informados en forma integral mediante estados que reflejen las situaciones financieras, patrimoniales y presupuestarias. Y por último, el objetivo general de la información financiera es que la información financiera está destinada básicamente para servir a las necesidades de control y toma de decisiones de los múltiples usuarios en virtud de la realidad económica. Cabe señalar que en materia de normativa general también tenemos otros principios contables para estos efectos, como por ejemplo la primacía de la normativa legal en caso de existir, por ejemplo, una contraposición entre la normativa jurídica y la contable, siempre prevalece la jurídica para estos efectos. El principio de agregación, donde el sistema de contabilidad general de la nación funciona sobre la base de una descentralización de los registros, o sea que cada ente público lleva su propia contabilidad.
y de una centralización de la información financiera a nivel institucional, ¿ya? Por lo mismo, sin perjuicio de que cada servicio lleva su propia contabilidad para estos efectos, bajo los mismos parámetros a nivel general, igual existe un principio de delegación en la contabilidad general de la nación, lo cual lleva a la contabilidad general de la república, si lo recuerdan, para estos efectos. El de consolidación es que los estados de informes contables deben contener la eliminación de los movimientos recíprocos efectuados entre las entidades pertenecientes a dicha cobertura o clasificación, para cuyo efecto deben encontrarse debidamente registrados en cuentas que permiten efectuar el proceso de eliminación. Unidades operativas son aquellas unidades contables independientes, ya, en este caso las unidades contables de los servicios públicos, los cuales tienen atribuciones suficientes para ejercer los derechos y contraer obligaciones en materia económica. La invariabilidad del patrimonio es que en el sistema de contabilidad las variaciones que experimenta el patrimonio se registran en conceptos separados de este, con el propósito de entregar información de los ingresos económicos, de los costos y gastos asociados a ellos. Los registros y comprobantes contables se refiere fundamentalmente a que las entidades públicas deben tener un registro, ¿ya?, y comprobantes de los registros contables para todos los efectos. Algunos registros contables son el registro diario, ¿ya?, que son el registro de primera entrada de las operaciones realizadas por entidad. El registro mayor es un registro de segunda entrada en el cual se ordena por cuenta y por orden cronológico de los movimientos del libro diario. Registro de inventarios y balances contiene el registro detallado de los activos, patrimonios pasivos, tanto físicos como financieros, los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso y los comprobantes de traspaso. O sea, todas las operaciones y todo elemento de registro que ingrese, que genere, o sea, todo el comprobante que manifieste el ingreso de recursos, el egreso de recursos o el traspaso de recursos entre distintas cuentas del mismo organismo. Cabe señalar que la integración contable presupuestaria para estos efectos se refiere a un concepto fundamental que hace relación a que al momento de generarse un derecho a percibir un compromiso a pagar, aun cuando ellas se efectúan en efectivo, posibilitando de este modo la obtención de informes relativos al comportamiento y flujo presupuestario de acuerdo con los flujos registrados en las cuentas de deudores presupuestarios y acreedores presupuestarios, salvo una indicación legal expresa que determine lo contrario. Los movimientos financieros presupuestarios, por otra parte, ¿ya?, son originados por ingresos presupuestarios devengados y deben contabilizarse como deudores presupuestarios en el momento en que se analicen transacciones que los generen, independiente de que estos hayan sido percibidos o no. Los movimientos financieros, ¿ya?, originados por gastos presupuestarios deben contabilizarse como acreedores presupuestarios, mientras que los movimientos financieros no presupuestarios, que impliquen aumento o disminución en fondos que no afecten la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia, deben registrarse en las cuentas de activo y pasivo, ¿ya? Los movimientos, en cambio, económicos comprenden todos aquellos eventos no transaccionales reconocidos y regulados por la doctrina contable, cuyo propósito es la actualización, por una parte, de los activos y pasivos, mantener constante el valor adquisitivo de la moneda o curso legal. Ejemplos de estos son, por ejemplo, la amortización o depreciación de los bienes por desgaste u obsolescencia. Cabe señalar que los activos y pasivos existentes, ¿ya?, al 31 de diciembre de cada año, como asimismo el patrimonio inicial, deben actualizarse de acuerdo con la normativa específica para estos efectos. En específico, ¿ya?, solamente son excepciones para lo anterior las entidades que se encuentren afectas al artículo 41 de la ley sobre impuesto de renta. Esas entidades son, déjenme revisar, el momento, 41 de la renta, un minuto, son principalmente contribuyentes que declaren renta en virtud del artículo 20, ya para estos efectos. En específico, por ejemplo, contribuyente que tenga valores en monedas extranjeras para estos efectos. Bien. Las contabilizaciones con signo negativo, ¿ya?, deberán únicamente efectuarse cuando la normativa contable así lo permita. En el caso chileno sí es factible hacerlo. En caso de movilizaciones por errores u omisiones, ¿ya?,
deben contabilizarse e informarse en el mes en que se verifiquen dichas situaciones. No hacerlo, por ejemplo, o que a veces es un error contable que ocurre mucho en los organismos que lo hacen a final de año. Ya no, al momento de que se da cuenta a una persona de este elemento durante el ejercicio presupuestario del mes correspondiente, se tiene que contabilizar o indicar este error. Cabe señalar, por otro lado, que también tenemos que la información contable puede registrarse en distintos estados financieros, como son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto. En materia de normas contables generales, ¿ya?, podemos hablar que existen algunos principios fundamentales respecto a esto, como por ejemplo, que las normas contables son relativas a cuentas de resultados, o sea, contabiliza la venta, otros ingresos, costos de ventas, gastos, operaciones, etc. Relativas al patrimonio, es que presentan en forma sencilla y clara el patrimonio invertido por los accionistas sociopropietarios, ya sea a través del aporte activo, utilidades no distribuidas, sobre la base acumulada e indicando mediante una nota los estados financieros, todos los cargos y abonos registrados en las cuentas patrimoniales durante el o los periodos de este estado. Relativo a las cuentas de activos, es que es necesario presentar adecuadamente los activos invertidos en la entidad. Y sobre la relativa a obligaciones de la entidad o pasivos, ya es presentar de la misma manera todos los pasivos conocidos por la entidad para estos efectos. Cabe señalar que en materia contable ya a nivel más específico, tenemos algunos elementos que son fundamentales, tales como el plan de cuenta, ¿ya? El plan de cuenta, en el fondo, es los instrumentos que permiten ya determinar el estado o la estructuración del gasto, de la situación presupuestaria de la institución, de la situación contable. Y está constituido por una ecuación muy simple, que es que el activo es igual al patrimonio más el pasivo, ¿ya? En este sentido, cuentas para estos efectos se desagregan según distintos niveles de título, grupo, subgrupo, cuentas de nivel, etc., que representan para estos efectos ítems en los cuales se agrupan las cuentas contables. ¿Ya? Por ejemplo, en materia del plan de cuentas tenemos como activos los recursos disponibles, los bienes financieros, los bienes de consumo y de cambio, los costos de proyectos y programas y otros activos. Mientras que en los pasivos ya tenemos las deudas corrientes, las deudas públicas, otras deudas para estos efectos. La estructura de un plan de cuentas está desagregado primero por el nivel, ¿ya?, que es el nivel superior de desagregación para cada una de las partes principales del plan de cuentas. Por ejemplo, gastos patrimoniales, el grupo, la desagregación de este título, ya para estos efectos, ya título, nivel, después viene el grupo, después viene el subgrupo, ¿ya? Y después vienen las diferentes cuentas para estos efectos. Ejemplo, título, gastos patrimoniales. Grupo, gastos operacionales, ¿ya? Para que lo vengan entendiendo con la lógica. Subgrupo, gastos operacionales en personal. Y cuenta nivel 1, gastos operacionales en personal de planta, ¿ya? Y así sucesivamente hasta desagregar a un número infinito de cuentas. Respecto a la estructura y definición de las cuentas pertenecientes, existen 115 grupos de deudores presupuestarios y 215 grupos de acreedores presupuestarios, ¿okay?, según lo determinado por la Contraloría General de la República. Eso es lo que puedo comentar respecto a la semana número 2, ¿ya? Respecto a la rúbrica del proyecto MASESE, voy a proceder a compartir mi pantalla un poquito, ¿ya? En virtud de lo que comenté en la última clase, yo me comprometí a explicar un poco las rúbricas para estos efectos. Y la rúbrica número 1, ustedes tienen que hablar primero de los antecedentes del proyecto, ¿ya? En los antecedentes del proyecto, para obtener el puntaje máximo, deben realizar una contextualización del problema, indicando al menos 4 o los 5 elementos siguientes. ¿Cuáles son las fuentes de información del problema? ¿Ya? A su juicio, ¿cuál es el problema para estos efectos? Que cite, por ejemplo, a otros autores teóricos respecto a cómo pueden visualizar ellos este tipo de problemáticas.
Obviamente el cumplimiento de ortografía literal, acentual y puntual, y un tema de redacción clara y concisa y con un lenguaje pertinente para la especialidad. Respecto a la situación, problema del proyecto, ya una vez identificado el problema, ustedes tienen que identificar el alcance del problema. Y para esto tienen que responder al menos los siguientes elementos. ¿Cuál es la naturaleza de la situación? Para este efecto, una situación real. O sea, ¿qué es la causa del problema fundamentalmente? ¿Qué lo origina para estos efectos? Y sus efectos. Al menos dos características o requerimientos propios de la especialidad, o sea, cómo este problema se vincula en al menos dos elementos con su especialidad, que en el caso es el estudio de la carrera de Administración Pública, y propuesta de al menos una alternativa posible para darle respuesta o solución a este problema. Bien, ok, eso es lo que tenía que enseñarles en esta cápsula. Yo esa cápsula la voy a subir. Les doy las gracias por verla para estos efectos. En caso de dudas, preguntas, consultas, estoy disponible a través del foro y mi correo electrónico. Cuídense. Hasta